Bienvenidos a Cultura en el Mundo, el canal donde repasamos los eventos más importantes de la historia. Hoy viajamos a un conflicto que marcó la Guerra Fría, la Guerra de Corea. Un enfrentamiento olvidado por muchos, pero que estuvo a punto de desatar una tercera guerra mundial. Para entender este conflicto, debemos remontarnos al final de la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, Corea había estado bajo ocupación japonesa, desde 1910, pero con la derrota de Japón en 1945, Corea fue liberada. Sin embargo, esta liberación no significó unidad. El país quedó dividido en dos zonas de ocupación. Al norte, la Unión Soviética instaló un régimen comunista liderado por Kim Il-sung. Al sur, Estados Unidos apoyó un gobierno capitalista dirigido por Syngman Rhee. El paralelo 38 se convirtió en la frontera temporal. La tensión entre las dos Coreas crecía. Ambos gobiernos querían la unificación, pero bajo su propio sistema. Se realizaron ataques fronterizos menores, escaramuzas y propaganda constante. Finalmente, en la madrugada del 25 de junio de 1950, Corea del Norte lanzó un ataque masivo, cruzando el paralelo 38 con apoyo logístico de la URSS y China. El ejército norcoreano, mejor armado y entrenado, avanzó rápidamente. En apenas 3 días, Seúl, la capital surcoreana, cayó. Estados Unidos vio esta ofensiva como una amenaza directa, temiendo que fuera el inicio de una expansión comunista en Asia, tal como había advertido la doctrina Truman. El asunto llegó al Consejo de Seguridad de la ONU, que, en ausencia de la delegación soviética, aprobó enviar una fuerza internacional para defender Corea del Sur. Bajo el mando de la ONU, encabezada por Estados Unidos, el general Douglas MacArthur asumió el liderazgo de la operación. En septiembre de 1950, MacArthur organizó el famoso desembarco de Incheon, una de las maniobras anfibias más arriesgadas de la historia militar. Esta operación fue un éxito rotundo. El ejército norcoreano fue sorprendido. Seúl fue recuperada y las fuerzas de la ONU avanzaron rápidamente hacia el norte, llegando hasta la frontera con China. Pero este avance encendió las alarmas en Pekín. Mao Zedong temía tener tropas estadounidenses en su frontera. En octubre de 1950, cientos de miles de soldados chinos, oficialmente llamados voluntarios del pueblo, cruzaron el río Yalu. Su intervención cambió radicalmente el curso de la guerra. Las fuerzas chinas lanzaron una ofensiva devastadora que empujó a las tropas de la ONU hacia el sur, retomando Seúl en enero de 1951. La guerra se convirtió en un conflicto de ida y vuelta. Seúl cambió de manos 4 veces en total. Las batallas eran durísimas, con temperaturas extremas, montañas heladas y miles de bajas en ambos bandos. A mediados de 1951, la situación se estabilizó cerca del paralelo 38. El conflicto pasó de ser una guerra de movimientos a una guerra de posiciones, con trincheras y combates estancados, similar a lo que se había visto en la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, comenzaron negociaciones de paz en Panmunjom en julio de 1951. Pero estas conversaciones se prolongaron 2 años debido a desacuerdos sobre la repatriación de prisioneros y la delimitación de la frontera. Durante este tiempo, la guerra continuaba, cobrando miles de vidas mientras las negociaciones parecían interminables. Finalmente, el 27 de julio de 1953, se firmó el armisticio. No fue un tratado de paz, por lo que técnicamente las dos Coreas siguen en guerra hasta el día de hoy. La frontera quedó establecida prácticamente en el mismo punto que en 1950, el paralelo 38, pero con una zona desmilitarizada de 4 kilómetros de ancho que todavía existe. Las consecuencias fueron devastadoras: millones de muertos y heridos, ciudades destruidas y familias divididas para siempre. Corea quedó separada en 2 estados totalmente opuestos: el norte, comunista y aislado; el sur, capitalista y aliado de Occidente. Este conflicto marcó un precedente para la intervención militar de la ONU y consolidó la división del mundo en bloques durante la Guerra Fría. La Guerra de Corea dejó un país dividido, cicatrices profundas y tensiones que siguen vivas más de 70 años después. Un conflicto que nos recuerda lo frágil que puede ser la paz y lo cerca que el mundo estuvo de un enfrentamiento aún mayor. ¿Te gustaría que hablemos de la Guerra de Vietnam, otro gran episodio de la Guerra Fría? Déjalo en los comentarios.
Y recuerda, esto es cultura en el mundo, la historia como nunca te la habían contado.